Hola, mi nombre es Javier Mendoza, soy de Cali. Soy del primer semestre de Ingeniería Electrónica. Obviamente, pues pertenezco cual SEAT de Cali. Estudié Tecnología Electrónica en la Universidad del Valle. Hace poco realicé mis prácticas académicas en la empresa Sucroar, en el área de instrumentación y control de esta empresa, donde adquirí muchos conocimientos acerca de estos campos y abrí mis ojos a lo que es estar en el campo laboral. En cuanto a mis aficiones, me gusta mucho viajar. Antes de ir de viaje con mi familia he tenido la oportunidad de ir de viaje a muchas partes de Colombia y algunas veces fuera de ella. Me gusta hacer deporte, es un hobby que comparto con mi hermana, vamos a carreras, corremos y me gusta mucho nadar. Alguna vez hice parte del equipo de natación de la universidad en la que estudié. Me gusta Game of Thrones, las series, los libros apenas voy por el primero, son bastante largos y bueno, casi no queda mucho tiempo para leer, pero me gusta bastante Game of Thrones, es una afición que comparto con mi novia. A continuación voy a presentar la estructura temática del curso. Al ser una asignatura de 3 créditos, quiere decir que tendremos 3 unidades. En la primera unidad será una introducción a la lógica, nos enseñará a pensar lógicamente cómo se debe pensar a la hora de programar, a familiarizarnos con el entorno de los programas de desarrollo que vamos a utilizar en este. En la segunda unidad vamos a familiarizarnos con el lenguaje de programación que vamos a usar, vamos a ver cómo es su sintaxis, cómo es su estructura y qué técnicas se usan para programar correctamente en él. En la tercera unidad veremos cómo funciona la programación orientada a objetos y aprenderemos acerca del uso de estructuras de control condicional. De acuerdo a la agenda del curso, que muchas personas ya deben saber dónde están, debemos hacer 6 entregas. La primera pues es esta. La segunda es un taller que de acuerdo a su puntaje es bastante largo, pero afortunadamente tendremos tiempo suficiente para entregarlo. Es el 4 de octubre. La siguiente entrega es otro taller referente a la instalación y la configuración del programa, que es para el 18 de octubre. La cuarta entrega es otro taller que vale 125 puntos, igual que el segundo, cual debemos entregar el 16 de noviembre. Tendremos casi un mes para realizarlo desde su fecha de apertura hasta la fecha de entrega. El quinto es una lección evaluativa. Tenemos del 17 al 19 de noviembre para realizar. Por último tendremos un taller de evaluación final. Tendremos desde el 30 de noviembre hasta el 13 de diciembre para entregarla. Continuemos con el desarrollo de esta actividad. La primera pregunta es: ¿qué entiendes por programación de computadoras? En mi concepto, la programación de computadoras es el proceso de crear una serie de pasos o instrucciones que le digan a una máquina, computadora o como quieran llamarla, para que ésta realice una tarea en específico. Y en cuanto a la evolución de la historia de los lenguajes de programación hasta los actuales, inicialmente se utilizaba el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina era el que utilizaban las primeras computadoras, era complejo de leer, de entender, por tanto de corregir, no tenía palabras que fueran muy parecidas a nuestro lenguaje humano, se utilizaban con números binarios y por esto, por su complejidad a la hora de entenderlo y de realizarlo, eran programas cortos. A partir de esto surgió la necesidad de tener un lenguaje que fuera más parecido a nuestra forma de resolver problemas, a nuestro lenguaje humano. Como solución aparecen los lenguajes de bajo nivel, como el ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje que sigue siendo un poco complejo, pero que reúne palabras de nuestra forma de comunicarnos. Este lenguaje traducía estas palabras y las traducía al código máquina. Posteriormente aparecieron los lenguajes de alto nivel. En 1951, Grace Murray Hopper creó el primer compilador de lenguaje máquina. Ella fue quien popularizó la idea de tener lenguajes distintos al de máquina. Posteriormente fueron apareciendo nuevos ordenadores. En 1971 apareció el microprocesador. Luego aparecieron los lenguajes padre, que fueron los que nos basamos para desarrollar los lenguajes que hoy en día utilizamos. Luego vienen los lenguajes de segunda generación en los 70, como Pascal, C, Prolog, SQL. Traían más características y basados en estos lenguajes se desarrollaron los lenguajes imperativos. Estos son más sofisticados, entre ellos está el C++, MATLAB, alguna vez lo usé en clase de control. Es un lenguaje sencillo de usar y es una herramienta muy útil a la hora de hacer sistemas de control. En los 90 se desarrollaron los lenguajes más conocidos como Java, JavaScript, C#, que es el que vamos a usar, y Python. A continuación voy a hablar de 5 lenguajes. Primero, el ensamblador, como ya lo mencioné anteriormente, de bajo nivel. Es una representación directa del lenguaje de máquina. Ya lo he utilizado, en mi opinión es de las mejores
maneras de introducirse en el mundo de la programación. Lo utilicé para programar el ATmega16. Es un lenguaje que da un control muy preciso en todo lo que haces en el código. Controlas qué le sucede a cada bit, a qué parte de la memoria lo mueves y en qué momento exacto suceden estas acciones. Es específico para cada arquitectura, es decir que cada procesador tiene su manera de interpretar estos programas. Consume menos memoria y menos espacio. Luego viene el JavaScript. A diferencia del ensamblador, es un lenguaje de alto nivel. Es de tipado débil. Bueno, tipado débil se refiere a que en los lenguajes puedo crear variables de distintos tipos, tipo char, están las variables tipo string, están las variables tipo entero. Sería ilógico que yo sumara una letra con un número, ¿verdad? Al ser de tipado débil, quiere decir que en algunas ocasiones me permite hacerlo, aunque parezca totalmente ilógico. Los lenguajes de tipado fuerte son totalmente restringidos en este aspecto. JavaScript está disponible en cualquier navegador web. Es un lenguaje interpretado, más no compilado. Interpretado quiere decir que para ejecutarlo no crea ningún tipo de archivo. Asimismo es interpretado por el ordenador y se ejecuta inmediatamente. Es multiplataforma, puedes encontrarlo en Linux, Windows, Mac. Luego es C#, es eficiente, es eficaz, está diseñado para aplicaciones empresariales a diferencia del JavaScript, que es diseñado para aplicaciones de desarrollo web. Es una evolución del C y del C++, es orientado a objetos y a diferencia del anterior, este sí es compilado y no es interpretado. También existen un tipo de lenguajes que son gráficos, no escritos como los que acabo de mencionar, sino que en la pantalla de donde vas a programar aparecen figuras donde simplemente las agrupas por bloques creando la función que necesitas para ejecutar tu programa. Uno de ellos es el lenguaje de bloques lógicos. Las figuras que aparecen en los bloques son con puertas lógicas, simplemente las escoges y creas la función entre las entradas y las salidas de tu programa. Son utilizados en los PLCs y son como una simulación de un circuito electrónico. También existe otro lenguaje que es gráfico, que es el KOP, también es conocido como ladder o lenguaje de contacto. También simula un circuito electrónico, es un esquema de control, pero a diferencia del de bloques lógicos, este no es con compuertas lógicas, sino con contactos. En cuanto a tendencias de los lenguajes más usados, he investigado páginas GitHub y Stack Overflow. Según estas páginas, los tres más utilizados son JavaScript, Java y Python. Java no es tanto para desarrollo web, es orientado a objetos, es de tipado fuerte. JavaScript es de tipado débil. Java es compilado, JavaScript es interpretado. Python es un lenguaje muy sencillo, simple, es de libre propósito, es decir que con él puedes hacer desarrollo web, desarrollos empresariales y funciona en diversas plataformas. Leer un buen programa en Python es como leer de corrido en inglés. En cuanto a buenas prácticas de programación, estas sirven para tener un orden en tu código y que sea entendible para ti en un futuro y para otras personas, ya que todos tenemos maneras distintas de resolver un problema, usamos una lógica diferente, llamamos variables de manera diferente. Para eso sirven las buenas prácticas de programación, también para que ocupe el menor espacio posible en memoria. Una de estas buenas prácticas es comentar cada función, cada bloque de función. Puedo comentar para qué sirve, qué sucede con las variables en ese bloque, qué valores toman y para qué lo escribí. Así cuando yo vaya a leerlo en el futuro, sepa por qué hice eso y por qué lo hice de esa manera. Otra buena práctica es inicializar las variables, inmediatamente se declaran. Muchas veces los programas, cuando tú declaras una variable, unos la inicializan en 0, otros la inicializan en un valor indeterminado. Si tú las dejas en ese valor indeterminado, puede que tu programa al comenzar a correr tenga inconvenientes y no se ejecute de la manera adecuada. Otra buena práctica de programación que yo utilizo es respetar la jerarquía de las funciones. Si yo tengo un if dentro de un while, entonces no lo pongo inmediatamente debajo en la misma columna, sino que pongo el while y abajo el if lo tabulo para que se sepa que este if va dentro de este while y que depende de sus condiciones. De esa manera es mucho más entendible un programa. Y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya aportado un poco. Quedo atento a todos sus videos, compañeros, para aprender más de ustedes. Pueden contactarme en mi correo, que se los voy a dejar acá abajo escrito, y Skype, que también va a aparecer aquí abajo escrito. Quedo abierto a todas sus recomendaciones, todos sus comentarios. Hasta luego, muchachos.